Cuba Información. Hernando Calvo Ospina, periodista y escritor colombiano residente desde hace muchos años en Francia, tenía un nuevo incidente con las autoridades de Estados Unidos. En este caso ocurría en Madrid. Un funcionario de la Embajada de Estados Unidos en España le impedía montar en un avión de la compañía española Air Europa. El argumento que en ese vuelo, que era curiosamente hacia Cuba, se iba a sobrevolar durante unos minutos el territorio de Estados Unidos y que él, Hernando Calvo Ospina, está en una lista de personas peligrosas para la seguridad norteamericana. Recordemos su condición de periodista de izquierdas, colaborador entre otros periódicos y revistas de Le Monde Diplomatique y activo solidario con la Revolución Cubana. Tenemos en conexión desde París a Hernando Calvo. Bueno, Hernando, cuéntanos, ¿qué te ocurrió? Entonces, el domingo pasado, el 6 de mayo, tenía planificado con 10 días de anterioridad ir a La Habana, sabiendo de que no puedo volar directamente desde París por Air France y que los vuelos por Cubana de Aviación son bastante irregulares y no me coordinaban con las fechas que debía estar en La Habana. Decidí irme por Air Europa porque ya había viajado otras veces por ahí. Entonces lo que me dice la muchacha es que en Madrid me entregarían la tarjeta para abordar, porque había un problema con el sistema informático. Llego allá y una muchacha que se presenta como una persona de seguridad, que es la persona que recibe a los pasajeros para hacerlos llegar hasta la casilla, me dice que tengo que esperar. Le digo que qué tengo que esperar, porque faltaban como más o menos unos 40 minutos para que el avión partiera. Me dice que tengo que esperar a la persona de la embajada. Le digo que me repita qué persona de qué embajada y me dice que no puedo decirme, que simplemente es a la persona de la embajada. Cuando al momento la vi llegar con un hombre alto de más de 50 años y me muestra un carnet que tiene colgado en la cintura y me dice, soy de la embajada de los Estados Unidos. Yo le digo, ¿y ustedes por qué me tienen a mí que pedir papeles? Y eso no es tarea de ustedes. Y me dice, mire, por favor, tengo que reconocerlo que fue un tipo muy tranquilo, muy amable, de todas maneras. Y me dice, mire, por favor, no me voy a hacer problemas, no vamos a pelear aquí, no me vaya a hacer un escándalo porque el que va a salir perjudicado es usted. Al rato vino hacia mí nuevamente y me dijo, mire, usted no puede abordar el avión porque usted está en una lista de pasajeros, en nuestra lista, que es peligroso para la seguridad de mi país, de Estados Unidos. Lo que más me sorprendió es que a mí me tuviera que hacer esto una persona de la Embajada de Estados Unidos, yo estando en territorio de España, donde yo considero que es un Estado soberano. Una persona de Europa, que no voy a decir quién es ni en qué lugar estaba, le pregunté y me dijo, mire, esto de poner la ruta innecesaria de este vuelo de Europa para ingresar a Cuba fue por pedido o presión de Estados Unidos, porque así los Estados Unidos pueden tener la lista inmediata de los pasajeros que entran a Cuba. Esto me sorprendió, dije, bueno, el poder está hecho para eso, ¿no? Y los norteamericanos tienen el poder para eso. Resumiendo ya el final, es que Air Europa me dijo a mí que era mi problema, que no me iban a devolver mi pasaje, que no me podían trasladar a otra empresa, porque era mi responsabilidad que yo supiera que no podía viajar por ahí. Yo le dije, señorita, yo mago no soy. Además, yo no ando diciendo todos los días, como creo que ningún pasajero en este mundo, por dónde un avión va a ir o va a entrar a determinado país. Me preocupa que un Estado que uno cree soberano como el Estado español, vulgarmente se baje los pantalones ante los Estados Unidos y permita que un agente de la seguridad de un país extranjero le pida su documentación a una persona que vive desde hace 25 años en Europa, particularmente en Francia. En una ocasión anterior, Hernando, te ocurría algo aún más grave que esto que has estado contando. El gobierno de Estados Unidos hacía aterrizar un avión en el que viajabas, que en aquella ocasión iba a México. Bueno, ¿cómo fue aquello? El 19 de abril del 2009 iba para la Ciudad de México
para realizar un reportaje para Le Monde Diplomatique. Bueno, México no era mi punto final, era Nicaragua. Era sobre Nicaragua que iba a hacer el reportaje. Y cuando faltaba una media hora para que el avión de Air France llegara fuera a tocar el cielo estadounidense, el capitán del avión anunció que debían desviar el recorrido porque las autoridades de Estados Unidos le prohibían el paso debido a que en el avión iba una persona que era un peligro para la seguridad nacional de ese país. Tengo que reconocerlo con vergüenza, y digo con vergüenza porque nosotros que trabajamos en esta tratando de demostrar el juego de manipulación de los medios y cómo los medios nos imponen a nosotros imágenes, tengo que reconocerlo con mucha vergüenza, que hasta yo mismo comencé a buscar a la presunta persona o a la presunta cara, a la presunta imagen que podría ser un peligro para la seguridad de Estados Unidos. Y en estos momentos, ¿a quién busqué yo? Repito, con mucha vergüenza, a un hombre de color un poco oscuro o un poco que tuviera barba y de pronto una túnica blanca. O sea, alguien que fuera un musulmán. Cuando caí en cuenta que yo también lo estaba buscando, como todos los pasajeros, porque todos los pasajeros comenzaron a mirar, si había un barbado ahí, un barbudo, me dio vergüenza. Pero bueno, lo cierto es que el avión llegó hasta Port-au-Prince, una de las colonias francesas en el Caribe. Tanquearon, nos dejaron bajar y el avión arrancó de nuevo hacia México, porque allá ahí, entrando por el sur, no tenía necesidad de circular por el espacio aéreo estadounidense. Cuando ya el avión estaba en su nivel de crucero, vino hacia mí el copiloto, se me presentó y me pidió que lo acompañara hasta el fondo del avión y me dijo: mire, usted es la persona que, por usted es porque no nos dejaron pasar el territorio de Estados Unidos. Pero cuando el avión aterrizó en México, mi teléfono y todos los demás celulares estaban totalmente bloqueados, porque existe esa posibilidad. Ellos pueden bloquear, los servicios de seguridad pueden bloquear los teléfonos de un espacio en concreto. Bueno, cuando llegué yo a México, descendí y me di cuenta que estaban buscando a alguien que lógicamente yo sabía que era a mí. Cuando ya iba llegando a la persona de migración, le dije: mire, soy yo a quien ustedes están buscando. Muy amablemente me hicieron pasar a un cuarto donde, entre otras cosas, habían dos españoles, porque yo pregunté, tirados durmiendo en una pieza oscurísima, durmiendo por el piso, y me senté a esperar. Luego me llevaron a una sala donde habían dos hombres con un paquete de fotocopias a un lado, y me sentaron y me dijo: esos son todos los documentos que los servicios de seguridad estadounidenses, la CIA, el Departamento de Estado y el Servicio de Transporte de Estados Unidos nos han entregado de usted. Y yo le dije: no sabía que yo era tan importante. Me preguntaron si yo había sido parte de alguna guerrilla, le dije: nunca. Me dijeron: ¿usted ha manejado alguna vez armas? Y le dije: sí, una vez disparé una escopeta de caza y cuando la disparé me caí porque me pateó muy fuerte. Es la única arma en mi vida que yo he disparado cuando estaba además muy joven. Le dije: mi única arma son escribir, es lo único que yo sé hacer. Y el tipo, es una frase que nunca se me olvidará, me dijo: a veces eso es más peligroso que disparar un arma. Eso fue lo que me sucedió hace 2 años. Recientemente, Hernando, el gobierno de Francia te negaba la solicitud que habías hecho de nacionalidad francesa por tu cercanía al gobierno cubano, entre otras razones. Bueno, explícanos esto, por favor. Sí, yo llevo 25 años viviendo en Francia. Tengo 2 hijos franceses, una esposa francesa. Mi único delito, entre comillas, que he cometido en Francia, la única infracción que he cometido, ni siquiera es delito, una infracción, fue saltarme el control para entrar al metro un día que no tenía cómo comprar tiquete de metro, y me detuvieron por eso y me pusieron una multa. Ha sido lo único que yo he infringido una ley en este país. Sorpresivamente me negaron la nacionalidad con argumentos bastante, lo repito, sorprendente. Uno, lo primero, que soy cercano a la embajada de Cuba. 2, que he entrevistado a guerrilleros de las FARC.
Y lo más risible es que ellos mismos, entre comillas, entre paréntesis, dicen como periodista, o sea, yo no sé cómo tendría entonces que entrevistarlos. Van a tener que mandar a la cárcel a todos los que entrevistan a Al-Qaeda y a todas estas organizaciones. Y tres, que porque no soy fiel a Francia, porque un día escribí un artículo donde critico la política internacional francesa. Yo no sé si uno criticar la política internacional francesa sea deslealtad, falta de lealtad a esto. Por esos tres motivos me dicen que me negaron la nacionalidad. Pero lo que me chocó, además de que casi me hace reír esto, si no fuera por la seriedad, lo que más me chocó es que dice el mismo Ministerio del Interior francés, dice que otro motivo sorprendente por el cual me niegan la nacionalidad es porque yo aparezco en la lista, en esta lista de terroristas que tiene Estados Unidos. Y ahí sí me quedé boquiabierto porque yo no sabía que los Estados Unidos tienen que ver en una orden soberana, independiente de Francia. Información. No me digan más mentiroso, no me digan más. No me digan más mentiroso, no me digan más. El pasado 22 de mayo el gobierno de Cuba presentaba su informe ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. Grandes medios internacionales convertían esta comparecencia, una obligación periódica de todo Estado firmante de la Convención contra la Tortura, en una supuesta condena de Naciones Unidas a Cuba. El citado Comité contra la Tortura, como en cualquiera de sus interpelaciones a otros gobiernos, realizó consultas al representante del gobierno cubano acerca del sistema judicial y penitenciario de la isla, sobre el trato policial a personas detenidas y preguntó sobre algunos casos concretos. El intercambio en absoluto fue un juicio a la situación de Cuba y mucho menos una condena. Sin embargo, varios medios repetían un mismo titular. La ONU pide a Cuba que aclare 2.400 detenciones en el año 2012. El nuevo Herald de Miami titulaba Panel de la ONU lanza fuerte crítica al régimen cubano. La Voz de América decía que la ONU pide cuenta a Cuba por represión y el diario colombiano El Mundo encabezaba su noticia con el titular Cuba a examen por tortura. Haciendo una simple consulta en la web del llamado Comité contra la Tortura acerca de las menciones a Estados Unidos, leemos notas como las siguientes. Relator especial sobre tortura expresa su preocupación por las restricciones impuestas por Estados Unidos en su interacción con los detenidos. Preocupación del relator por prisión de Guantánamo, o urgencia para que Estados Unidos y Somalia ratifiquen la Convención sobre los Derechos del Niño. Ningún gran medio internacional ha convertido en noticia algunas de estas notas, indicando, por ejemplo, que la ONU interpela al gobierno norteamericano por sus violaciones a los derechos humanos. Por otro lado, los mismos medios que han inventado una condena a Cuba por parte del Comité contra la Tortura que no ha existido, han censurado cada una de las declaraciones favorables al gobierno cubano, estas sí reales y probadas, por parte de otros representantes de Naciones Unidas. Repasemos algunas recientes. Elías Carranza, del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito, afirmaba hace unos días que Cuba es el país más seguro de la región, sin los graves problemas de violencia, criminalidad y exclusión social de sus países vecinos. El último informe de UNICEF confirmaba un año más que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil. Tenemos informes y estudios comparativos y hay que decir que Cuba es el paraíso de la infancia en América Latina y el Caribe. El representante de la FAO, Marcio Porto, calificaba a Cuba como modelo para el mundo por sus programas de agricultura urbana. Y la coordinadora de la ONU en Cuba, Bárbara Peste Monteiro, elogiaba el sistema cubano de protección contra desastres naturales y anunciaba su interés de replicarlo en otros países. Pero ninguno de estos reconocimientos a diferentes logros de la isla en materia de protección de derechos ha sido noticia. También en mayo el gobierno de Estados Unidos presentaba su informe anual sobre derechos humanos en el mundo, en el que reiteraba sus conocidas graves acusaciones contra Cuba y otros países, reproducidas a su vez por los medios internacionales.
Curiosamente, un informe redactado por un gobierno que practica el terror de Estado, mantiene fuerzas militares y paramilitares, centros de tortura y cárceles secretas en numerosos países del mundo, que aplica de manera continua la pena de muerte y que tiene la mayor cifra de presos del mundo, más de 2,3 millones de personas. ¿Algún medio llevará a titulares semejante paradoja? ¡Mentiroso!